Hola, soy Ana Lilia Cepeda, autora del libro La Casa Rivas Mercado, una historia detrás de la historia. Este libro fue ganador de la iniciativa 2021, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y también quedó como finalista como libro del año. Bueno, pues es un libro de muy fácil lectura, es un libro que tiene muy buena investigación iconográfica, está ilustrado y está dividido en dos partes y les voy a platicar muy brevemente porque pues el chiste es que lo lean ustedes. La primera parte da cuenta de la historia de una familia mexicana muy conocida en la época del Porfiriato, que fue la familia Rivas Mercado. El arquitecto don Antonio, él fue el creador de la Columna de la Independencia. Él ganó el concurso que fue lanzado en la época de Porfirio Díaz para conmemorar los 100 años de la independencia en México. Bueno, pues don Antonio, aquí está, les voy a mostrar la fotografía. Yo no sé si seguramente algunos de ustedes lo conocen. Don Antonio tuvo 4 hijos. Aquí están, es Alicia, que es la mayor, luego Mario, Antonieta y Amelia. La más conocida es Antonieta. Bueno, aquí primero relato pues como el contexto de cómo el arquitecto concursa, gana, cómo era la vida cotidiana en la época de Porfirio Díaz, que estaban todos pues muy acomodados en el día a día de cuál era la situación de una familia acomodada, de la burguesía de principios del siglo XX. Platico cosas curiosas de los festejos. Porfirio Díaz hace una gran convocatoria que a veces se nos olvida, pero tuvo mucha relación a nivel internacional. Vinieron muchos representantes pues de bastantes países, y la forma como se festejó tanto por el pueblo como por la élite, ¿no? Aquí, bueno, pues miren, saco algunas fotografías. Este es un vasito pulquero. Los vasos pulqueros en el fondo tenían la figura de don Porfirio, y por eso de ahí viene cuando se brindaba hasta no verte don Porfirio, porque se tomaban todo el pulque hasta no ver a don Porfirio, o échate un Hidalgo, porque en el fondo tenían la figura de Miguel Hidalgo. Y bueno, pues hablo de los festejos, de las grandes fiestas, cómo se hicieron las grandes obras aquí en esa época. Bueno, con los festejos entró el alumbrado público, se hicieron grandes obras ferroviarias. Porfirio Díaz introduce el ferrocarril en el país, hace grandes construcciones, el Ministerio de Comunicación, el Palacio de Bellas Artes, aunque no logra terminarlo, inauguran la Columna de la Independencia, hacen el Palacio Postal, que quienes han tenido oportunidad de venir a México, si no lo han visitado, tienen que visitarlo. Es un edificio precioso. Y bueno, pues hicieron grandes obras. Y en medio de los festejos, cuando están echando luces de bengala y están todos encantados, pues las luces de bengala de pronto se convierten en balas, porque se venía gestando todo el movimiento revolucionario, el alzamiento, pues que ya venía años atrás gestándose. Porque, como siempre digo, el régimen de Porfirio Díaz no cayó por improductivo, cae por injusto. Entonces, bueno, pues platico toda esa época, y a la par voy platicando un poco la historia de los hijos y de la historia familiar, ¿no? Aquí están los hijos de don Antonio. Fueron de los primeros que tuvieron un automóvil. Este es un Packard. Creo que tuvieron de los 3 automóviles que había en México. Fueron los primeros, la primera familia también que tuvo teléfono en su casa. Y bueno, platico de cómo después de ese esplendor se viene la revolución. Se vive en el movimiento revolucionario. Aquí, esta es la casa que está enfrente de la Casa Rivas Mercado. Bueno, estuvo porque ya se cayó, se destruyó desafortunadamente, porque era una casa
que dicen que además tenía una biblioteca fantástica. Esta es la casa de los Casasus. Aquí, a quien ustedes ven que está montado a caballo, es el general Blanco. Ellos toman la casa que está enfrente justamente de esta casa, que es la Casa Rivas Mercado, y tenía una biblioteca que se dice que era una de las mejores bibliotecas en México, y pues muchos de los ejemplares de esa biblioteca terminaron en fogatas para los alzados. Y bueno, pues así son los movimientos, ¿no? Desafortunadamente, pues hay cosas que son para bien y cosas que son, pues, que afectan la vida cotidiana y que afectan otro tipo de cosas. Bueno, yo platico toda esta parte y después empiezo a platicar la historia de Antonieta, porque una de sus hijas es la que más sobresale. Y Antonieta Rivas Mercado fue una mujer que se conoce poco, pero que se adelantó a su época, que le debemos mucho. Ella, bueno, fue una niña muy singular, muy distinta, digamos. Aquí todavía cuando están, pues esto todavía es en la época de Porfirio Díaz, esta es la entrada de la casa, y aquí están todas las niñas, los niños en una fiesta familiar, y esta niña que está ahora así que como de Contreras, está vestida de soldado romano, es Antonieta. Antonieta desde muy pequeñita pues era distinta, era una mujer, una niña con inquietudes, una muchacha muy inteligente, además tuvo la fortuna de tener un padre muy abierto, liberal, porque también es curioso, el arquitecto, a pesar de haber estado muy vinculado al régimen, pues transita de manera, digamos, pulcra hacia el nuevo sistema, hacia ya una vez que gana la revolución, que ahí cuento, bueno, todo lo que muchos conocemos, pero hablo mucho como de la parte de anécdotas que no son tan conocidas y que le dan a uno la idea de lo que fue vivir en ese momento el México de principios de siglo, porque hemos de recordar que la Revolución Mexicana es una de las más grandes y más sangrientos movimientos sociales en el mundo, que así se conoció, conmovió al mundo. El siglo XX abre sus puertas con la Revolución Mexicana. De 8 millones de habitantes muere 1 millón. Fue un levantamiento armado muy costoso en vidas, y bueno, pues que cimbró al mundo. Y esta familia, a diferencia de muchas familias acomodadas que dejan el país, ellos se mantienen aquí en México, se quedan. Y bueno, hablo de todo esto, hablo de la vida de Antonieta, que es una mujer fantástica. Ella le debemos mucho la cultura. Ella fue la que, bueno, cuento su historia de jovencita, de cuando se casa, de toda la parte esta tremenda que no pudo con su matrimonio, que es de las primeras en México, no sé si es la número 1 o número 2, porque lo estuve investigando, que se divorcia en México, lucha por los derechos políticos de las mujeres, de sus amores y desamores, se enamora de Lozano, aquí está, que es un pintor, esta es una fotografía de Tina Modotti y de Manuel Rodríguez Lozano, bueno, se enamora de él, no tiene éxito, aunque se convierte en muy buenos amigos, y ella se enamora también de Vasconcelos, cuento la historia con Vasconcelos, y Antonieta tiene un hijo que yo tuve la fortuna de conocer, que es Donald Blair. Aquí está Donald de pequeñito, yo lo conocí ya un hombre muy, muy mayor. Aquí esta es una fotografía también de Tina Modotti, tomada por Tina Modotti. Y cuento esta historia, yo creo que muchos de ustedes ubican a Antonieta, se le conoce porque ella se suicida en Notre Dame. Pero yo creo que más allá del suicidio, que bueno, fue una manera, pues sí, terrible de acabar con su vida, que además yo doy con algunos elementos nuevos, porque yo siempre digo que cuando alguien escribe e investiga sobre la vida de alguna persona, siempre descubrimos algunas cosas que no estaban escritas, ¿no? Y después de eso hablo de la casa, que yo tuve la fortuna de rescatar esa casa. Esa casa nos tardamos 10 años en restaurarla, y cuento la historia de la casa, de cómo conocí a Catherine Blair, que también la han de ubicar. Ella escribió una novela fantástica que se llama La sombra del ángel. Ella fue la nuera de Antonieta.
Y cuento, bueno, pues encuentro que tuve con ella, con Donald, cómo es que entre todos nos damos a la larga y sinuosa tarea de recuperar esa casa, que además es una casa de 1.590 metros cuadrados de construcción, que tiene cerca de 50,000 piezas de mosaicos encáusticos ingleses. Logramos traer los mosaicos desde allá, son mosaicos pintados a mano. Y cuento también la otra parte de la historia de la casa y de las cosas que guardaron como secreto esas paredes por tantos años. Pues yo los invito a leer La Casa Rivas Mercado. Aquí está la primera piedra que se puso en la columna de la Independencia, y aquí está la familia Rivas Mercado. Pues que conozcamos la historia, que honremos nuestro pasado, que es lo que realmente nos da futuro, conocer las cosas buenas en las que acertamos y en muchas de las que nos equivocamos como país. Platico también de la pandemia. Esta casa vive la pandemia de 1918. Muchos datos pues también curiosos de cómo cambia la vida en México, así como ahora nos ha revolucionado la vida también la pandemia que nos tocó vivir a esta generación. Y justamente pues 100 años después, ¿no? Y ahí ahora estamos comunicándonos por estos medios que hubiera sido imposible. Yo escribí este libro con mucho amor, con mucho cariño para Donald Blair, para Antonieta, donde quiera que ella esté, y lo escribí justamente durante la pandemia. Los invito a leer Una historia detrás de la historia, La Casa Rivas Mercado, y sobre todo que cuando tengan la oportunidad de venir a México, visiten la casa, porque es un viaje de veras al pasado. Les va a encantar, les va a gustar mucho y vale la pena. Y la figura de Antonieta Rivas Mercado es fantástica, es una gran mujer y vale la pena conocer su historia. Gracias, gracias a todos.